Ya nomás saludamos a el señor Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, para hablar del último ajuste que se dio a conocer en la tasa de política monetaria. Y para hablar más sobre este punto, ya lo saludamos. Señor Humberto, ¿cómo está? Muy buen día, Edgar. Es un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Canal Pro. Desde ya nosotros agradecidos por este contacto y en atención a este tema que es muy importante para nuestra economía y en atención a este proceso de recuperación, quisiéramos escuchar lo que nos pueda decir en atención también a este último ajuste que sabemos se da en medio de un escenario en donde se espera la recuperación y que sea gradual. ¿Qué podemos interpretar? ¿Por qué se da este ajuste y en qué contexto o qué se tuvo en cuenta? Sí, principalmente la evolución de la inflación de los últimos meses. Si bien es cierto, tenemos una inflación interanual del orden del 10%, de acuerdo a la última medición de marzo. Y esto ha venido subiendo principalmente por factores de origen externo, ¿verdad? La evolución de los precios energéticos, de combustibles, petróleo, pero también rubros de la canasta alimenticia, y todo esto también fue de alguna manera impactado por el conflicto que hay actualmente entre Rusia y Ucrania. Prácticamente podríamos decir que un 60-70% de la inflación que estamos viendo tiene sus orígenes en esta situación externa, pero también se empieza a ver el efecto de segunda vuelta de los ajustes en los precios en otros ámbitos de la economía, en el sector de servicios, por ejemplo. Entonces, por ese motivo, el Banco Central ya empezó un proceso de ajuste de las condiciones monetarias, de la liquidez de su tasa de política monetaria desde el mes de agosto del año pasado. Teníamos una tasa del orden del 0,75 que se mantuvo muy baja, con el propósito de estimular la economía luego del efecto de la pandemia. Y a partir de ahí empieza este proceso de normalización, y en este último ajuste correspondiente al mes de abril, la tasa de política monetaria subió 0,5, con lo cual la tasa se ubica en 6,75%. Así que esto va en línea con mantener niveles de liquidez acorde a la situación actual de la economía, y que eso no genere también por su lado presiones inflacionarias. Para que la ciudadanía en general también pueda interpretar con esta alza, lo que también el Banco Central busca de cierta forma es de que o de cierta forma controlar el dinero circulante, podríamos decir, lo que hace a la presión de los precios de los productos de la canasta básica, por ejemplo. Claro, finalmente la tasa de política monetaria afecta a la inflación a través de varios canales, digamos. Un canal tiene que ver con la liquidez, con la tasa de interés, con el crédito, pero también hay un canal que tiene que ver con expectativas, ¿verdad? En la medida que va subiendo la tasa de política monetaria, eso implica que el costo de dinero en el corto plazo sube, hay menos liquidez en la economía, por un lado, pero por otro lado también esto es importante porque muestra que el Banco Central está tomando las decisiones para controlar la inflación hacia adelante. Las expectativas de inflación en ese sentido es muy importante. El Banco Central hace una medición de expectativas, expectativas de variables económicas, que hasta el momento sigue arrojando una inflación que para los próximos 12 meses y 24 meses, que es el horizonte de política que se mira hacia adelante para tomar las decisiones, esa inflación todavía está anclada en el 5% para 12 meses y 4,6% para 24 meses. Esto implica que el mercado espera que la inflación que estamos viendo ahora es transitoria, y que esta decisión de política monetaria del Banco Central va a ayudar a que eso así sea. Ahora, si bien estos ajustes, por supuesto, como bien mencionado, obedecen a factores externos, factores exógenos a nuestra economía, ¿qué podemos mencionar a nivel local específicamente dentro de este proceso de recuperación? ¿Se ha observado en lo que hace al monitoreo también que realiza el Banco Central alguna reacción de parte de algunos rubros que van respondiendo a las medidas adoptadas en conjunto, debemos decir,
y en donde se tiene también una estimación en lo que hace el proceso de recuperación? Bueno, la economía de este año está siendo impactada muy severamente por el efecto de la sequía en el sector agrícola. Teníamos una expectativa de crecimiento del orden del 3,7% para el comienzo, para fines del año pasado, comienzo de este año, pero eso cambió muy rápido con el efecto de la sequía que el Ministerio de Agricultura nos confirmó recientemente que la expectativa que tienen para la soja es de una caída del orden del 60%, así como lo han manifestado referentes del sector. Así que esto es una caída muy significativa que tiene su impacto en otros sectores de la economía, en el sector de servicios, transporte. Es cierto, como decía, era que veníamos en un proceso de recuperación del sector de servicios, del sector manufacturero, y esto de alguna manera viene a complicar bastante el escenario. Justamente el día de mañana el Banco Central va a dar a conocer el informe de política monetaria, donde vamos a tener una actualización de las perspectivas, de las proyecciones de crecimiento para este año. Así que digamos que te invito a que revises ese informe una vez que esté publicado. Probablemente ahí vamos a ver una corrección a la baja muy importante en la expectativa de crecimiento. Y como te decía antes, esta inflación que vemos obedece mayormente a factores externos. La situación económica doméstica sigue su curso por estos factores que antes te mencionaba, y esperamos que esta decisión del Banco Central, que este proceso de normalización vaya también a garantizar, a mantener esa inflación dentro del objetivo, que es de mantener una inflación del orden del 4% anual hacia adelante en el horizonte de 18 a 24 meses. Sabemos que varios rubros en general están pendientes de estos informes porque nos permiten tener tal vez de cierta forma mayor previsibilidad en medio de un escenario bastante complejo, como bien decías. Y en esto lo que se apunta, y para que quede bien en claro, es reducir la presión inflacionaria, porque sabemos que el Banco Central tiene los objetivos bien marcados en este sentido. Claro, ese es el principal objetivo del Banco Central, es la estabilidad de precios, la estabilidad del valor de la moneda. Así que hacia ahí se orienta todas las medidas del Banco Central. Es cierto que, como decía antes, por el efecto de la suba de la tasa de políticas monetarias, probablemente se va a sentir en las tasas de mercado. Las tasas de mercado han subido más o menos entre un 2 y 3% en promedio, pero digamos que el crédito todavía mantiene una muy buena dinámica, estaba creciendo alrededor del 10% el nivel de los créditos. Ahora, digamos que la situación económica viene dominada por este efecto de la sequía que antes te mencionaba. No creemos que, por lo menos ahora, este proceso de normalización de la política monetaria vaya a significar un efecto significativo en la actividad económica. Hay que tomar en cuenta, Edgar, aquí que típicamente se compara la tasa de la política monetaria con la inflación. Y bueno, si vos haces esa comparación hoy, 6,75 contra una inflación de 10, estás, digamos que en términos reales, negativo, ¿verdad? Ahora, si tomas la expectativa de inflación, la tasa de política monetaria está apenas positivo. Entonces, todavía siguen siendo condiciones bastante favorables para el desenvolvimiento de los créditos de la economía, pero esta es una decisión importante en el sentido de dar esa tranquilidad y que las expectativas se mantengan y que la inflación efectiva se mantenga en torno a la meta oficial. Señor Humberto, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por este breve análisis. Sabemos que está con otras actividades también y es por eso que valoramos siempre de que pueda conversar con nosotros, y de hecho consideramos algo muy importante en atención también al trabajo que vienen desarrollando y para que la ciudadanía también pueda interpretar esto que se viene desarrollando en este proceso de recuperación económica. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Buen día, Edgar. Muchas gracias, a las órdenes. Hasta la próxima.